Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Valencia y a este webinar organizado en el marco del programa de Expande Digital, que tiene por título SEO sin fronteras, cómo atraer clientes internacionales. Veo que ya os estáis conectando, así que estupendo. Soy Marta Rubio, técnico del Departamento Internacional y bueno, pues en el día de hoy vamos a ver cómo el SEO se convierte en una herramienta clave para abrir nuevos mercados internacionales. Vamos a ver a comprender cuáles son los principios del posicionamiento digital internacional y aplicar cuáles son las estrategias más efectivas para efectivamente aparecer en los buscadores internacionales. Además, y clave en la sesión de hoy es ver hacia dónde nos dirigimos, pues si bien es cierto que el SEO es fundamental, también lo es que con la irrupción de ChatGPT y toda la inteligencia artificial estamos viendo nuevas derivadas. Para ello contamos hoy con Sergio Maestre. Sergio es especialista en marketing digital, es el director de Rexporta Levante y colaborador habitual de Cámara Valencia. Es colaborador del claustro de la Escuela de Negocios y de Cámara Valencia. Además, os informo que la sesión de hoy la estamos grabando y que la pondremos en el repositorio del portal internacional de Cámara Valencia, pues bueno, donde lo vamos colgando todo el contenido que vamos generando. Tanto las jornadas de Global CV con oportunidades de negocio en muchísimos países y también con temas de marketing digital, tema de jurídico internacional, jornadas de logística, de aduanas. Así que si estáis interesados en temas de internacional, que es lo que hacemos, pues bueno, os invitamos a que podáis consultar ahí toda la información. Además, quiero resaltar el Congreso de C-Inteligencia que organizamos la semana que viene, es el 17 de junio, en la Escuela de Negocios, donde vamos a tratar inteligencia competitiva para la internacionalización. Vamos a hablar sobre datos y el uso de los datos y vamos a ver también una visión sostenible, cómo estas variables pueden ser una ventaja competitiva para las empresas valencianas. Como sabéis, la sesión de hoy está estructurada de dos partes. Una primera parte donde yo os voy a presentar el programa Expande Digital y una segunda parte donde Sergio Maestre, que ya está en línea, nos va a pues ampliar su visión y a explicar cómo está viendo él el sector, cómo él es especialista en marketing digital, que está viendo con sus clientes. Y luego una cosa que también nos gustaba es enfatizar ChatGPT, que estamos viendo con él. Entiendo que me estaréis viendo ya la ponencia del Expande Digital. Voy a manejar los mandos, esto aquí y esto aquí. Para aquellas empresas que no lo conozcáis, el Expande Digital es un programa que está cofinanciado por los fondos FEDER, por IBAC Internacional y la Cámara de Comercio. Y bueno, lo que pretende es ayudar a las empresas a que exporten más, es decir, a vender más en mercados internacionales. ¿Vale? Consta de dos fases, una fase de asesoramiento y una fase de ayudas, y lo que pretende es trabajar en dos líneas. Por una parte, lo que es la mejora del posicionamiento digital internacional en un mercado exterior seleccionado. Por eso, antes de solicitar el programa, sí que os invitamos a reflexionar sobre en qué países queréis hacer las acciones o en qué país. Y otra línea de trabajo que también estamos viendo mucho que funciona y sí que es cierto que para un perfil de empresa un poquito más avanzado es potenciar su propio e-commerce, el marketplace o algunas plataformas de compra intermediarios. Como os decía, el programa tiene dos fases. La fase de asesoramiento tiene una duración máxima de 3 meses. Esta fase la hacemos con los técnicos de cámara y bueno, la intención es mantener ciertas reuniones, conocer la empresa, hacemos una especie de diagnóstico, ver si ya exportáis o no exportáis, si ya tenéis una estrategia digital internacional y bueno, vamos cumpliendo diversos hitos hasta definir conjuntamente una estrategia digital para un mercado exterior seleccionado. Es importante definir los objetivos, es importante definir la unidad de negocio con la que queremos salir al exterior y con la que os queréis posicionar, así como la propuesta de valor. ¿Vale? También hacemos un análisis externo, es decir, os preguntamos cuál es vuestra competencia en el mercado de destino si la conocéis y si no la buscamos nosotros internamente y os hacemos un DAFO digital pues con todas vuestras debilidades, amenazas y con todas aquellas fortalezas que creemos que es lo más potente de la empresa. Una vez ya tenemos este diagnóstico y habiendo hecho un rastreo, como si dijéramos, de la parte interior de la arquitectura interna de vuestra página web, os hacemos un informe con unas propuestas de mejora, que todo esto es lo que se lleva a cabo en la fase de ayuda del programa, que es en la fase en la que entraríamos posteriormente. Pasados 3 meses, podemos ir a la fase de ayudas.
¿En qué consiste esta fase de ayudas? Bueno, lo primero, las acciones se dirigen a un mercado exterior elegido previamente por vosotros, o bien junto con nosotros, pues vemos un poquito el perfil de empresa que sois, el tipo de producto, pero bueno, antes de empezar hay que seleccionar. La ayuda es con una inversión de hasta 5.000 euros que vosotros hagáis en las acciones predeterminadas previamente, la ayuda es hasta el 60% de la actividad. Por tanto, serían 3.000 euros. Luego hay unos gastos indirectos que serían aparte. ¿Qué resaltamos aquí? Pues sí que es cierto que la empresa prefinancia estos gastos, pero posteriormente y correctamente justificados, el programa se lo devuelve. Se le abona hasta el 60% de todo lo justificado en un máximo de 5.000 euros. Si hay alguna duda la podéis trasladar a través de la aplicación y yo posteriormente las revisamos. Importante, y me vengo atrás, tenemos 6 meses para poder ejecutar las acciones. Ahora veremos en qué acciones podemos emplear la ayuda, pero tenemos 6 meses para poder hacer las campañas, para poder ejecutar lo que hayamos visto previamente. Muchas empresas sí que venís ya con una idea clara de en qué queréis emplear la ayuda, pero bueno, sí que es cierto que una vez hemos visto los puntos de mejora y hacia dónde os queréis dirigir, también hacemos una serie de recomendaciones, pues bueno, hacia dónde vemos nosotros que os deberíais de dirigir. ¿Cómo se justifica? Sabéis que es un programa que está cofinanciado por los fondos de fondos públicos, por lo tanto, todo se justifica a través de una plataforma que se llama la plataforma Justifica. Y bueno, los gastos deben estar ejecutados y pagados y todo con una trazabilidad que se pueda ver de principio a fin. Sí que me gustaría resaltar que observamos a lo largo de, pues de todas las ediciones que vamos viendo, que las acciones deben de ir dirigidas al mercado exterior seleccionado. Cuando hay algún gasto que sea ambiguo, recordar que este programa es para la internacionalización. Entonces, todo debe ir enfocado a un mercado exterior. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones las empresas seleccionan mercados latinoamericanos, donde el idioma español, pues entonces ahí se tendría que ver muy detenidamente la acción. Si se justifica que es una acción que va dirigida al mercado mexicano, imagínate en una plataforma de e-commerce o cualquier cosa, no habría ningún problema. El problema vendría cuando es, por ejemplo, generación de contenido. ¿Vale? Pero bueno, eso lo podemos ir viendo y, por supuesto, normalmente antes de hacer las solicitudes, las empresas nos llaman y nos consultan cualquier cosa. Os invito a que lo hagáis porque así, antes de empezar, tenemos más o menos las cosas lo máximo aclaradas. Aquí me quiero detener un poquito más. ¿Cuáles son los gastos elegibles? El programa contempla muchas acciones dirigidas a la digitalización internacional. El primer paso es la parte de la modificación o elaboración de una página web, tienda online, todo lo que sea modificación. Lo dicho, siempre que sea para vender o posicionar un producto en un mercado exterior seleccionado. No será elegible, este concepto, por ejemplo, no será elegible cuando el idioma oficial sea el español. Recordar que es un programa para internacional y entonces esto se debe enfocar en el mercado exterior seleccionado. Vale. Coste de alta, gestión de cuentas, marketing online en marketplace. ¿Vale? Aquí hablamos de Amazon, eBay, AliExpress, todos los costes relacionados con empezar a comercializar vuestros productos en estas plataformas de intercambio entrarían. Así como a veces, incluso si necesitáis contratar una consultoría específica o hacer publicidad en estas propias campañas, en estas propias plataformas, también entraría. Lo comento así un poquito más en detenimiento para que cada uno se haga una composición de en qué quiere emplear la ayuda. No todas las empresas parten del mismo sitio, muchísimas empiezan con traducciones más oficiales pero hay otras que ya vienen con un perfil de empresa más avanzado que, bueno, pues ya directamente emplean la ayuda para otros conceptos. Sí que me gusta resaltar muchas veces que este programa es de iniciación, principalmente, donde por eso hacemos un diagnóstico, observamos y lanzamos una serie de recomendaciones, pero también estamos viendo que muchas empresas que ya tienen una estrategia de digitalización internacional solicitan esta ayuda, pero no solo una vez, sino hasta un máximo de 3 veces, porque ya he dicho que, bueno, ya he dicho no, se puede solicitar hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque cada vez cambian de mercado. Ya hemos dicho que el Expande Digital va dirigido a la estrategia digital internacional en un mercado seleccionado,
Y bueno, las acciones las van dirigiendo por países y pues bueno, pues van cambiando de mercados y haciendo sus pruebas y sus acogidas. Que hemos visto que también resalta, pues por ejemplo, alguna campaña que se ha hecho en determinado mercado y han visto que no funcionaba. Pues bueno, ahí ya las métricas y la atracción que tiene ya te está diciendo si tu producto o si estás comunicando bien o cómo abordar el mercado. Vale, ¿qué más? Otras acciones que entran. Diseño, creación y desarrollo de campañas de publicidad de pago en Google Ads o plataformas de pago por clic. Esto es un concepto que se utiliza muchísimo. Prácticamente todas las empresas utilizan la ayuda también para esto. Implementaciones de acciones de posicionamiento orgánico. Aquí nosotros en el programa Expande Digital hacemos mucho hincapié en el uso de palabras clave. Buscamos vuestro sector en el mercado seleccionado y os orientamos a cómo deberíais posicionaros en el mercado de destino. Tener en cuenta que el marketing digital, bueno, es muchísimo de estrategia, de unidad de negocio, de cómo quieres que te identifiquen, pues todos esos valores es lo que intentamos trasladar para que la empresa en destino os localice por esos conceptos y, por supuesto, por los productos que vendéis o servicios. Preparación de la analítica web. Aquí también entrarían todas las herramientas para hacer análisis y métricas. Todo lo que sea para una mayor eficiencia de vuestras campañas entrarían. Acciones de inbound marketing, todo lo que sea generar tráfico para vuestra web entraría siempre que no sea en español. Recordar que las acciones deben ser dirigidas a los mercados internacionales para la exportación de producto. Si lo que queremos es generar contenido para que la gente visite nuestra página web, pero lo hacemos en español, pues en ese caso ese concepto aquí no entraría. Hay otros programas que es para posicionamiento digital, pero que no es en digital internacional. El Expande Digital va centrado en el mercado exterior seleccionado. Venga, ¿qué más? Diseño y creación de campañas en redes sociales, las traducciones necesarias para la estrategia de internacionalización digital. Aquí, por ejemplo, hemos tenido empresas que, si bien es cierto que tenían, por ejemplo, ofrecían soluciones para muchas soluciones tecnológicas para diversos sectores, pues bueno, nos centramos, seleccionamos una solución tecnológica para un nicho de mercado, seleccionaron el país y aquí lo que han hecho pues ha sido la traducción súper focalizada en el mercado de destino y como no, con un vocabulario muy, muy específico y muy a medida, sin que sean traducciones pues de poca envergadura. Aquí ya se hace más bien desde el principio. ¿Qué más observamos que se utiliza el programa? Para la elaboración de fotos y vídeos. Imagínate que los queréis utilizar para marketplace, para promociones de productos nuevos o para promociones de ventas. Todo eso, siempre que lo podáis justificar, o sea, siempre que se pueda evidenciar que lo habéis empleado para las campañas de publicidad en los mercados de destino, es otro de los conceptos que se utiliza mucho. Y luego ya por último tenemos consultoría y asesoramiento y otros gastos vinculados que, bueno, hemos visto que determinadas empresas han solicitado una especie de consultoría a medida en el mercado de destino para ampliar y profundizar en algunos conceptos. Esta consultoría también estaría dentro del programa Expande Digital. Lo que intentamos es focalizar al máximo todo lo que esté centralizado en el mercado de destino, pues es un gasto elegible al programa. Si hay alguna duda, repito, podemos verlos en la web, en el apartado de preguntas y ahora las revisaré. ¿Cuál es el esquema del programa? Pues desde la solicitud, una vez habéis sido admitidos, tenéis 3 fases para la parte del asesoramiento. Posteriormente, una vez finalizado y habiendo hecho el diagnóstico y las propuestas de recomendaciones, que por supuesto esto lo hablamos con vosotros, pasaríamos a la fase de ayudas y aquí la empresa dispone de 6 meses para poder emplear la ayuda en las acciones que hemos visto que son elegibles al programa. Sí que adelantamos que si hay algún concepto que no lo hemos visto, pero que creéis que son susceptibles de poder justificar en el programa, siempre lo hablamos, contactamos con Cámara España, que es con los que trabajamos el programa, y si nos dan la conformidad, porque lo vemos que es a medida para el programa, no habría ningún problema. Pasados estos 6 meses, tenemos un mes para la justificación. Recordar que tiene que haber una trazabilidad impoluta en lo que son los gastos, con sus facturas, con sus transferencias, con sus evidencias, que bueno, no estamos teniendo problemas con las empresas, pero aquellas que no han participado en programas públicos, pues bueno, sí que hay que ser muy riguroso con preparar la documentación. Esto posteriormente tiene una auditoría por parte de Cámara de España y una vez está todo
justificado, se pasaría al pago de la ayuda. Importante, ¿cuáles son los requisitos de participación? Primero y principal, ser una pyme o autónomo de la provincia de Valencia y contar con un producto o servicio propio, así como página web. Hace unos años empezábamos con empresas que algunas no tenían ni la página web o estaban muy incipientes, pues bueno, ese tipo de empresas desafortunadamente no entran en el programa porque luego pues no pueden llevar a cabo muchas de las acciones. Cifra de negocio, tienen que tener una facturación mínima de 100.000 euros y al menos un trabajador en nómina en la empresa en el último año. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, es decir, no tener deudas con la seguridad social. Y luego hay una serie de requisitos, pero bueno, los principales y a los que todo el mundo me soléis preguntar, más o menos es facturación mínima y un trabajador en nómina. Me han consultado muchas veces que a veces el autónomo, bueno, desafortunadamente estos criterios no son flexibles del todo, entonces los requisitos hoy por hoy están puestos con 100.000 euros de facturación y un empleado en nómina. No tengo mucha empresa que no puede solicitarlo, pero bueno, si alguien tiene cualquier duda podemos verlo sin ningún problema. Luego hay que cumplir con la norma de minimis, que bueno, eso no muchas empresas tenéis dudas, pero vamos, que no puede superar los 300.000 euros en los últimos años. ¿Cómo se solicita? Se solicita a través de la sede electrónica en la página web de Cámara Valencia, en Internacional Ayudas Expande Digital. Ahí tenéis toda la información, tanto del programa como para hacer la solicitud. La convocatoria completa la tenéis en la página web y bueno, el plazo lo tenemos abierto hasta el 31 de agosto porque el año pasado vimos que habían empresas que se inscribían al final, pero sí que os animo que vayáis haciendo las solicitudes lo antes posible, primero para ir empezando y segundo porque las plazas se van acabando. La documentación, pues os pongo en la presentación toda la documentación que tenéis que preparar. Por supuesto está en la página web, es la documentación habitual pues para verificar que sois una empresa, que cumplís con todos los requisitos y con todo. Y si hay dudas, por supuesto, pues me llamáis. Os he dejado el contacto y creo que con esto yo más o menos he explicado en qué consiste el programa. Voy a volver a los monitores a ver si hay alguna pregunta. Y preguntas, podéis lanzarlas al chat. Y veo que ya sois muchos los asistentes, me alegra, como estaba en el modo presentación. No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis lanzar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien, a ver si veo alguna pregunta. Pues nada, veo que no. Sergio, creo que ya estás en línea. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenos días a todos ¿Cómo también. estás? Muy bien. Sí. Tenemos que animar a las empresas a que soliciten el programa, a que le dediquen un tiempo. ¿Me ves la pantalla? ¿Me ves a mí o ves la presentación? Te veo a ti, te veo a ti. Ah, perfecto. A que se animen a solicitar el programa, a reflexionar un poquito con nosotros y a dedicarle un tiempo, porque sí, sabemos que vamos todos, la verdad, con muchísimo trabajo, pero sí que es cierto que este espacio de reflexión y de ejecutar luego acciones que van teniendo mucho impacto, pues bueno, a veces hay que sacarlo para poder luego crecer más rápido, ¿verdad? Correcto. Vamos a Vale, animarla. yo Yo a también ti no comentaré sé si alguna te veo. A ver, pincelada. espera un momentín. Sí. Que yo. Tú me ves perfecto, ¿no? Sí, me tienes que hacer presentador para que pueda compartir la Vale, presentación. perfecto. Pues te voy a pasar como... A ver. Para que puedas compartir tu pantalla. Uh-huh. Creo que ya la tienes. Correcto. Importante y lo que decía al principio, cómo estás viendo el SEO, hacia dónde nos dirigimos y un poquito cuáles serían las recomendaciones de cara a las empresas. Sí que es cierto que las empresas nosotros vemos que están con muchísimos temas, pero bueno, dedicarle un tiempo a esta reflexión, desde luego en Cámara Valencia siempre les animamos y es fundamental para seguir creciendo, vamos. Perfecto. ¿Ves mi pantalla, verdad, Marta? Pues es que yo ahora, a ver. Espera, voy a darle ahora. No te preocupes, pantalla, el motor principal. Bueno, sí, vale. Ya está.
Sí. Ahora sí. Perfecto, Vale. pues le damos Apago yo mi inicio, cámara ¿no? y te dejo a ti, ¿vale? Ok, muchísimas gracias, Venga, Marta. muchas gracias a ti. Hasta luego. Bueno, en primer lugar, como siempre, agradecer a Cámara de Valencia por invitarme a este webinar que vamos a tener durante el día de hoy y a vosotros también por participar, ¿vale? Por dedicar parte de vuestro tiempo, que yo sé que tenéis mil cosas, que estáis muy atareados, muy ocupados, a aprender un poquito algunas cosas, algunas tendencias de lo que está pasando con el SEO a nivel internacional. La sesión se está grabando, la comentaba antes Marta, y luego os enviarán también la presentación, así que no os preocupéis porque vais a tener la presentación que vamos a ver hoy en vuestros correos electrónicos. Luego dejaré al final un pequeño tiempo, unos 10 minutillos, para que podáis también hacerme cualquier pregunta o duda que tengáis sobre lo que vamos viendo, pero si queréis compartirlas por el chat, se quedan ahí registradas y al final Marta me las va a ir recordando todas. Y bueno, pues vamos a por el webinar que tenemos aquí. Bueno, me llamo Sergio Maestre, trabajo en una consultora que se llama Reexporta y que llevamos muchísimos años colaborando con diferentes organismos. Me tenéis para conectarme en LinkedIn. Y estamos especializados en marketing digital para internacionalización. Es decir, ayudamos a las empresas a utilizar el marketing digital para llegar a mercados exteriores, un poco en la línea con el programa Expande que ha estado antes comentando Marta. Vamos a ver seguir este esquema, una pequeña introducción de tendencias, cómo funciona el SEO, luego una parte súper fundamental importante que es la parte de palabras clave y la parte de factores on page of page lo iremos un poquito más rápido porque no creo que sean tan críticos para vosotros, ¿vale? Todo lo que son off page y on page lo suelen gestionar las empresas con las que estáis trabajando actualmente. Bueno, pues me gusta empezar por aquí, ¿vale? Por novedades, tendencias y cosas que están ocurriendo. Ya sabéis que en los últimos años la IA ha pasado como una ola y está impactando prácticamente en cualquier aspecto de negocio de las empresas. Y lógicamente también afecta a lo que es el marketing digital, ¿vale? Y especialmente en los últimos meses, yo creo que será hace un par de meses, Google, como buscador, decidió implementar una nueva funcionalidad que son los AI Overviews, las vistas generadas con IA. ¿Vale? No sé si lo habéis visto, lo podéis utilizar, es decir, yo me voy a Google y busco en Google, por ejemplo, qué son las AI Overviews y fijaros el resultado que aparece. El primer resultado que vemos ahí es una vista generada por IA. Esto va a cambiar el SEO. ¿Vale? Lo que vamos a ver durante la sesión de hoy son los conceptos tradicionales del SEO que todavía se aplican porque los resultados siguen apareciendo aquí. Es decir, SEO es aparecer aquí, aparecer en una página de resultados cuando alguien está buscando algo, pero va a ir cambiando poco a poco. De hecho, hay un nuevo concepto que se llama el GEO, el Generative Engine Optimization, o optimización para aparecer en los resultados generados por IA, que está empezando a desarrollarse. En Estados Unidos lleva ya un cierto tiempo, desde finales del año pasado, se están desarrollando estrategias para aparecer en los resultados generados por IA. Y aquí en España, pues poco a poco vamos a tener que implementarlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué son los resultados generados con IA? Mientras que Google tradicionalmente lo que ha ofrecido siempre son enlaces, es decir, yo le pregunto a Google cuáles son las principales empresas importadoras de vino en Estados Unidos, una consulta que yo puedo hacerle. Fijaros, Google lo que hace, a diferencia de ChatGPT o Perplexity o Gemini, que son IAs generativas, estas IAs te dan una respuesta. ¿Vale? ChatGPT te da una respuesta, Copilot te da una respuesta o Perplexity te da una respuesta. ¿Qué es lo que ha hecho Google siempre? No te da una respuesta, sino que te da un conjunto de enlaces. Esto es el SEO tradicional. Ante una consulta de búsqueda, yo ofrezco una serie de resultados de búsqueda. Esto va a seguir siendo así, ¿vale? Es decir, la gente no va a dejar de
utilizar Google. ¿Qué ocurre? Que se hace bastante más importante el intentar aparecer aquí. Es decir, cuando yo hago una consulta, se ha producido un error. Bueno, vamos a poner otra consulta. ¿Cómo responde Google a través de IA generativa a una consulta de búsqueda? Pues lo que hace es ver diferentes enlaces, diferentes fuentes de información, lógicamente de por aquí abajo, y las mezcla todas y te da una respuesta. ¿Vale? Entonces tenemos que ir pensando ya que tengo que trabajar no solamente el SEO tradicional, aparecer que mi página web aparezca aquí, sino intentar aparecer en los resultados generados por la IA generativa. Y además pasa una cosa, y es que según algunas estadísticas, lo estábamos viendo en la presentación, en torno al 25%, en torno al 30%, ¿vale? Que luego hay otro porcentaje más, de personas no hacen clic en los enlaces. ¿Qué quiere decir? Que si Google me da la respuesta, ¿para qué voy a ir yo más allá? Entonces, estamos viendo a nivel general bajadas de visitas por SEO en torno al 20-30% de media, ¿vale? Hay sectores que más y sectores que menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que ir preparándonos para empezar a trabajar el GEO, el Generative Engine Optimization. Bueno, pues visto esto ya como introducción general de dónde estamos, de cómo los resultados generados por IA son muy importantes, de cómo las personas están empezando a utilizar ChatGPT como un buscador, cuando no es un buscador, lo utilizan para preguntarle cosas. Y ChatGPT a partir del año pasado tiene la funcionalidad también de conectarse a Internet o Perplexity. Estamos viendo cómo el SEO está cambiando. Está cambiando a un ritmo rapidísimo y Google también se está adaptando a todo este tipo de cambios o de procedimientos. Pero es que incluso, vuelvo otra vez a este tipo de resultados, que es el GEO, el Generative, no, el GEO, tabla de exploraciones especiales, que es el GEO, vale. La Generative Engine Optimization es una forma nueva de optimización de buscadores adaptada a la era de la IA generativa. Fijaros una cosa, Google se está pegando, entre comillas, porque esto no es así, un tiro porque su principal fuente de ingresos es la publicidad y está poniendo los resultados generados por IA por encima de sus anuncios. Ojo, resultados generados por IA por encima de los anuncios publicitarios de Google. ¿Vale? Es decir, si yo busco másters en inteligencia artificial, en internacionalización de empresas, ¿vale? Esto es un resultado de pago, la publicidad en Google. Pues Google está poniendo los resultados generados por IA por encima incluso de los anuncios patrocinados. ¿Qué ocurre? Que al final todas estas empresas que están muy bien, nos gusta todo muchísimo ChatGPT, nos gusta todo Copilot, tienen unos costes brutales de implementar servidores, de hacer inversiones muy grandes en chips para inteligencia artificial y todo eso hay que monetizarlo. Entonces, Google lo que ha propuesto ya en el último summit que hizo hace el mes pasado es que seguramente va a empezar a ofrecer anuncios publicitarios dentro de los propios resultados generados por IA. Vale, no hay que olvidarse, Google, ChatGPT son empresas y tienen que generar ingresos. Vale, pues vamos allá, vamos a ver qué es esto del SEO. Ya sabes, el SEO consiste en aparecer en los resultados de búsqueda de forma orgánica cuando alguien busca algo. Y el SEM consiste en aparecer en Google de forma publicitaria, poner anuncios para aparecer en Google. El SEO no deja de ser una de las grandes patas del marketing digital. Tenemos las redes sociales,
social media marketing, tenemos el SEM, publicidad, tenemos los marketplaces, otro tipo de portales, tenemos también el inbound marketing, tenemos también la publicidad display programática. Es decir, hay toda una serie de herramientas de marketing digital entre las cuales está el SEO. Y como ha comentado muy bien Marta, el programa Expande Digital trabaja prácticamente todo este conjunto de herramientas. Entonces, el SEO no deja de ser una herramienta de marketing digital, pero esto también es importante, quizá el SEO no es para todo el mundo. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque si yo me voy, por ejemplo, a una web como la web de Zara, ya sabemos que Zara no es una pyme, como sois vosotros, es una gran multinacional. Esta es la web menos SEO-friendly que podéis encontrar. Zara no trabaja el SEO. ¿Y por qué? Porque no le hace falta. ¿Vale? SEO consiste en aparecer cuando alguien busca por una serie de palabras clave. A Zara no le hace falta aparecer cuando alguien esté buscando zapatos o moda o ropa. ¿Por qué? Porque toda la parte de branding, toda la parte de redes sociales, toda la parte de Instagram, de Facebook, toda la parte visual, es muchísimo más importante y necesaria para Zara que lo que es el SEO. Es decir, las grandes marcas no necesitan aparecer ante búsquedas por palabras clave. Eso es un ejemplo. Hay empresas que no necesitan el SEO. Otro ejemplo de empresas. Imaginar que yo tengo una empresa de vinos, una bodega. Nosotros trabajamos bastante con bodegas, incluso con las bodegas de la Comunidad Valenciana, en la zona también de Utiel-Requena, en diferentes denominaciones de origen. Es decir, ¿es posible que yo aparezca en Google cuando alguien busque vino? Pues ya os digo que no. ¿Vale? Es decir, para un producto genérico como el vino, como el aceite, como a lo mejor hoteles, no es necesario trabajar el SEO. No es que no sea necesario, es que es muy complicado. ¿Vale? Entonces, el SEO depende siempre de las palabras clave. ¿Por qué palabras clave quiero yo aparecer? ¿Por qué palabras clave quiero yo aparecer cuando alguien me busca? ¿Quiero aparecer por vino? Imposible. ¿Quiero aparecer por queso? Muy complicado. Es decir, si yo busco queso, hay 157 millones de resultados relacionados con queso. Muy complicado aparecer en Google cuando alguien busque queso. Si hago queso manchego, pues es un poquito más sencillo. Es una palabra un poquito más específica, más concreta. Para queso manchego solamente hay 6 millones de resultados. Es más fácil aparecer por queso manchego. ¿Y para queso manchego ecológico? Si yo busco queso manchego ecológico, esto es una consulta mucho más long tail, mucho más específica, pero es más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque solamente hay 149.000 resultados en España. ¿Para qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que tenéis que tener claramente identificadas cuáles son las palabras clave que identifican tu producto o servicio. Lo ha comentado también Marta. Dentro de Expande se hace un análisis de palabras claves que es muy importante, pero el SEO hay que hacerlo país por país. Es decir, el posicionamiento orgánico funciona a nivel país. Tengo una empresa y me dice, Sergio, mira qué bien estoy apareciendo para sanitarios. Primera posición, estoy apareciendo, en este caso Roca. Vale. Pero es lo mismo cuando yo entro en Google Argentina. Aquí hay que hacer una metodología de búsqueda. Simplemente lo que hago es cambiar la configuración de búsqueda en otros ajustes al idioma región, región de los resultados Argentina, para ver los resultados que aparecen en ese mercado en concreto. Confirmar Argentina. ¿Vale? Y una vez que estoy en google.com.ar, configuración de búsqueda, busco sanitarios. ¿Qué ocurre? Que los resultados de aquí no tienen nada que ver con los resultados de España.
Google es internacional, pero las estrategias hay que hacerlas de forma local. Por eso, también relacionado con el programa Expande, es importante desarrollar una estrategia de SEO, una estrategia SEM, una estrategia de redes sociales, una estrategia de marketplaces, mercado por mercado. ¿Puedo posicionarme yo a nivel global en el idioma español en Latinoamérica? Sí, podría posicionarme, hacer un posicionamiento por idiomas, pero no es tampoco lo más efectivo, ¿vale? Si yo quiero tener presencia orgánica en México, tengo que aparecer o tengo que parecer que soy una empresa mexicana. ¿Vale? Entonces, el SEO es global, pero las estrategias tenemos que desarrollarlas de forma local. SEO es una acción de marketing digital, como hemos estado comentando antes. Dentro del abanico que tenéis de acciones de marketing digital es una más, pero es una de las más importantes. En general, también depende muchísimo de los casos, nosotros estamos viendo que las empresas adquieren entre un 30 y un 40% del tráfico de forma orgánica. Por eso es tan importante el SEO, porque los usuarios están llegando a tu sitio web a través de forma orgánica. Es cierto que gran parte de esas visitas orgánicas vienen de marca. Es decir, si yo estoy trabajando con un producto, mi marca se llama X, lo normal es que cuando alguien me busque en Google aparezca yo. Realmente el tráfico de marca no es tan importante. Lo más complejo es aparecer cuando alguien busca alguna palabra clave en concreto. Bueno, entonces, os comentaba, es una acción de marketing digital muy importante que sigue teniendo su peso y que sigue produciendo un porcentaje muy alto de las visitas que llegan a mi página web. Y el SEO no es para todos, ¿vale? Hemos visto ahora que si yo tengo un producto genérico o si yo quiero hacer branding, no es lo mismo que si tengo una empresa industrial o una empresa de servicios, que sí que tiene más sentido el trabajar el SEO. Esto es esa dicotomía que existe entre el social, que es una empresa meta, sobre todo Instagram, WhatsApp y Facebook, frente a los buscadores. No es lo mismo trabajar estrategia social que estrategia en los buscadores. Algunas empresas las combinan, perfecto. Combinan estrategia en buscadores con estrategia social. Pero lo que nos hemos dado cuenta durante muchísimos años es que las estrategias tienen que hacerse muy, muy personalizadas para las empresas. No vale social media para todos, no vale SEO para todos, no vale SEM para todos. Tengo que hacerle un traje específico en función de mi producto, en función del país al que me dirijo y en función de quién es mi cliente objetivo. Hay que personalizar estrategias genéricas. Lo que yo estoy haciendo en España quizá no me valga para el mercado francés o quizá no me valga para el mercado alemán. Vale, pues ya sabéis, una cosa es el SEO, aparecer de forma orgánica en buscadores, otra cosa es el SEM. SEM son campañas publicitarias que yo pago a Google por aparecer en los resultados. Google Ads. Y como hemos estado comentando antes, la tendencia ahora es intentar también aparecer geo en los resultados generados por inteligencia artificial. Vale, incluso Google, fijaros, esto todavía no está ni en Estados Unidos, ha creado un nuevo modo que se llama el modo AI. Es una conversación, una interfaz conversacional. Ya no aparece ningún enlace en el que yo voy a hacer clic. Lo que voy a hacer con este modo, cuando lo desarrollen totalmente, ¿vale? Es que yo voy a poder hacer las consultas tradicionales de búsqueda que me van a devolver enlaces a páginas web, a una conversación a través de la interfaz de inteligencia artificial de Google, el Gemini. Entonces, esto es también muy, muy, muy reciente. Interacciones en el modo AI de Google. Eso está también relacionado con cómo aparece en el geo. Bueno, pues después de haberos asustado, vamos rápidamente cómo se realiza una búsqueda. Muy importante, cada vez que realizamos una consulta de búsqueda, hay 3 factores que tenéis que controlar. Primer factor, las IPs. En función de la IP, los resultados van a ser distintos. No es lo mismo si yo busco de España que si yo busco desde México. Segundo, el navegador.
En función del navegador que utilicéis, los resultados también van a cambiar, sobre todo si yo no utilizo la ventana privada o ventana de incógnito. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo he buscado varias veces a mi empresa, pues lógicamente Google prioriza esos resultados. ¿Ok? Todo lo que es las cookies y el historial de búsqueda que se guardan en tu navegador van a condicionar tus búsquedas. Si yo quiero hacer una búsqueda limpia, sin condicionantes, ventana privada o ventana de incógnito. Ya lo acabo de comentar antes. IPs, navegadores, cookies, historial de navegación. Y tercer elemento que condiciona las búsquedas, el dominio de Google que estemos utilizando. Lo acabamos de ver ahora. No es lo mismo buscar en Google Argentina que en Google México que en Google España. Entonces, esos factores condicionan el SEO internacional. Las IPs, el navegador y el buscador que estemos utilizando. Toda la información de Google se almacena en lo que se llama el índice de Google y sobre ese índice, sobre esos millones de servidores que cuestan un dineral, Google te ofrece dos cosas. Por un lado, listados de enlaces, es como funciona el SEO a nivel tradicional, y por otro lado, Google lo que te va a ofrecer cada vez más son resultados de inteligencia artificial. En el SEO clásico, índice del buscador. Gemini va por otro sitio. Vale, con toda esa información, cuando yo realizo una consulta de búsqueda, Google lo que hace es consultar la información que tiene almacenada en sus servidores, en el índice de Google, y te ofrece una serie de resultados. Es lo que se llama SERPs, Search Engine Result Pages, páginas de resultados. Acabo de comentar ahora que las páginas de resultados están cambiando muchísimo. Las páginas de resultados aparecen anuncios, en las páginas de resultados aparecen resultados generados por IA, en las páginas de resultados cada vez aparecen más vídeos, imágenes, y hay un resultado en concreto que Google de momento no tiene competencia, que son las búsquedas de producto. ¿Vale? Si yo busco, por ejemplo, comprar, esto es una búsqueda transaccional, calcetines, fijaros, publicidad, resultados orgánicos y esto de aquí, producto. ¿Vale? Para aquellos que tengáis una estrategia de e-commerce y queráis vender en otros países a través del e-commerce, la pestaña de productos se ha convertido en una prioridad. ¿Cómo muestra Google resultados en la pestaña de productos? A través de una cosa que se llama Google Merchant Center. Solo se aplica a productos a aquellos que tengáis tiendas online de comercio electrónico, no a empresas B2B ni tampoco a empresas de servicios. Entonces, para aquellos que queráis aparecer cuando alguien tiene una intención para comprar vuestro producto, es fundamental esto de aquí. Trabajar Google Merchant Center. Esto de momento, ese conjunto de productos en una base de datos de Google no lo tiene ni ChatGPT, ni Perplexity, ni ninguna IA. ChatGPT está empezando a desarrollar alguna tecnología para ofrecer resultados de producto y cobrar una comisión por ello. Tiene que monetizar, ¿vale? Porque no sé cuántos de vosotros estaréis pagando la suscripción a ChatGPT, pero los ingresos que tiene son muy, muy, muy bajos. Entonces está empezando a trabajar en esta línea, en ofrecer productos. Pero Google tampoco tiene competencia en búsqueda de sitios, Maps. Todos los millones que ha invertido en el desarrollo de Google Maps no lo tiene otra inteligencia artificial. Y vídeos. ¿Vale? Entonces, lo que es la consulta general, el all, el todo, lo que se llama la búsqueda universal, pues aquí sí que tiene sentido cuando yo estoy buscando información sobre algo que aparezcan resultados de IA. Pero como buscador es súper importante resultados de productos, resultados de vídeos y resultados también de locales, resultados de maps. Vale, pues esto es cómo funciona Google, toda la tecnología que hay detrás y los buscadores desarrollan básicamente 4 funciones.
primero rastrear, acceden a un sitio web y lo escanean. Por lo tanto, si la araña, el robot de Google, no puede acceder a tu sitio web, no puede obtener esa información. Segundo, indexar, que consiste en coger la información de tu sitio web y meterla en los servidores. Google tiene una copia en sus servidores de millones y millones de sitios web, incluido el vuestro, salvo que decidáis que no queréis aparecer en Google, que es otra opción. Es decir, yo puedo decirle a Google que no quiero que me indexe, pero si no estoy en Google, eso que se dice muy habitualmente, no existo. Entonces, bueno, lo primero que hacen los buscadores es rastrear, acceder a tu sitio web, meter la información en un índice y luego valorar la relevancia que tiene tu sitio web frente a una consulta de búsqueda. Es decir, ¿es importante tu web para que consulta queso manchego? ¿Es importante tu web para consulta vino de Utiel Requena? ¿Es importante tu web para la consulta grupos electrógenos? ¿Cómo valora la relevancia, la importancia que tiene un sitio web en relación a una consulta de búsqueda? Hay un montón de factores, ¿vale? Pero entre los más importantes son las palabras clave. Y siguen siendo importantes las palabras clave. No solamente pensamos en palabras clave, sino que pensamos también en taxonomías, pensamos también en frases, pensamos también en sinónimos. Pero para que entendamos el concepto, Google valora si un sitio web es importante en función de las palabras clave o los tópicos que contiene esa web y la consulta de búsqueda que está haciendo el usuario. Entonces, estas funciones, tenemos que darle a la araña acceso a nuestro sitio web, tenemos que permitir que se indexen los contenidos y tenemos que tener una relevancia y una autoridad suficientemente importante. Básicamente todos los buscadores funcionan igual, ¿vale? Ya sea el buscador chino Bing o ya sea el buscador, he dicho el buscador chino Bing, no, el buscador chino Baidu o Bing, ¿vale? Que es el buscador de Microsoft, que tiene una nueva vida, ¿vale? Microsoft se quedó atrás en la carrera de los buscadores y ahora mismo pues está empezando a tener más importancia, sobre todo con la opción que tengo de incorporar Copilot al buscador de Microsoft. Vale, pues tenemos, cuando hablamos de posicionamiento internacional en buscadores, hablamos que es muy importante la posición. Acabamos de ver ahora la posición más importante, la primera arriba a la izquierda. Es donde se ponen los anuncios y es donde aparecen ahora las iOverviews. Y de ahí para abajo. La segunda es más importante que la tercera más importante que la cuarta. El posicionamiento en buscadores consiste en intentar aparecer lo más arriba posible en una página de resultados. ¿Ok? Existían, esto que veis aquí, las tablas, porcentajes. Cuando hacíamos cursos y máster de SEO hace años, se decía, bueno, el porcentaje de clic que se lleva a la primera posición es el 45%, la segunda el 15%. Bueno, habían diferentes formas de valorar la posición. Esto ya no es así, ¿vale? ¿Por qué? Porque los usuarios hacemos clic de diferentes formas en función de mi intención de búsqueda. Si yo estoy buscando información sobre el sector del vino en Estados Unidos, pues voy a clicar en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Eso es lo que se llama una consulta informacional. Pero si yo lo que quiero saber es cuál es la web del programa Expande Digital de la Cámara de Valencia, eso es una búsqueda navegacional. Si yo busco el programa Expande Digital Cámara de Valencia, uy, estaba en sitios, todo. Esto se llama una consulta navegacional. No tiene sentido que yo me vaya a la página 8, al resultado número 9, que me vaya a la página 13. ¿Por qué? Porque las búsquedas navegacionales, lo más importante es el primer resultado. Entonces, como tenemos diferentes tipos de búsqueda informacional, busco información general, búsqueda navegacional, quiero encontrar un resultado en concreto, ponerle números a la posición no tiene ningún sentido. Lo que quiero que entendáis es que cuanto más arriba esté en las posiciones, mejor. Pero calcular el porcentaje de clics
para mí no tiene mucho sentido porque los usuarios tenemos diferentes formas de buscar y diferentes intenciones de búsqueda. Y si ahora añadimos las AI Overviews, pues ya este cuadro no me vale para nada. Y como he comentado, existen buscadores a nivel internacional. Por ejemplo, Baidu en China, Yandex en Rusia, pero el que la mayoría de usuarios utilizamos hoy en día es Google, como el rey de los buscadores. Vale, dentro de una metodología SEO, voy a ir aquí, ¿vale? Nosotros solemos realizar estos pasos, que también lo realizan dentro del programa Expande Digital. Básicamente la misma metodología que vais a ver aquí. Primero, realizar un análisis inicial de la web. ¿Vale? En el programa Expande van a hacer un check inicial de vuestra página web. Existen herramientas de pago como Semrush que puedo hacer un análisis inicial de la web, o existen herramientas gratuitas como puede ser WooRank o MetricSpot o cualquiera de estas que te hacen un análisis inicial de la web. ¿Vale? En cualquier caso, lo que tenemos que analizar es el punto de partida. ¿Cómo está mi página web? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también más estratégico. ¿Vale? Esa parte dentro del Expande Digital va muy bien, porque te van a hacer recomendaciones, no solamente cómo está la web, sino por qué no ponemos un apartado de distribuidores, por qué no destacamos, por ejemplo, una sección en la que hablemos en nuestra historia de nuestra empresa, por qué no hacemos una sección de diccionario técnico, etcétera, etcétera. Entonces, hacemos un análisis inicial de cómo está nuestra web desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista estratégico. Analizamos los competidores, ya lo ha comentado también Marta, fundamental ver en qué entorno competitivo estoy apareciendo. Y aquí ocurre una cosa, es que muchas veces algunos de los competidores que yo tengo en Internet, en las búsquedas, no son realmente competidores directos míos. Por ejemplo, si yo busco grupos electrógenos, ¿vale? Esto me ha pasado con muchas empresas. Sergio, es que esto no es un competidor, Leroy Merlin. Realmente está compitiendo contigo cuando alguien busca grupos electrógenos. Entonces es muy común que en el análisis de competidores aparezcan distribuidores, aparezcan comercializadores y aparezcan también marcas. Entonces lo que tenemos que entender es que yo estoy compitiendo con empresas distribuidoras en México cuando alguien busca grupos electrógenos. Eso es lo que hay que analizar. Ver contra quién estoy compitiendo yo cuando alguien busque palabras clave en un mercado en concreto. Fijaros aquí está Inmesol. ¿Vale? Por lo tanto, analizamos los competidores y para mí un punto clave muy importante y fundamental es el análisis de palabras clave. Y en ese sentido, vamos a volver aquí, análisis de palabras clave. El SEO internacional es donde empieza a tener mayor sentido. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de los grupos electrógenos, que grupos electrógenos es una forma de denominar un producto que es muy distinta en diferentes mercados. En México al grupo electrógeno se le llama planta de luz. ¿Quiero aparecer yo en México cuando alguien busque grupos electrógenos? Ya vamos mal. Ya vamos mal porque en México no utilizan el concepto de grupos electrógenos. En Colombia, en Venezuela, utilizan también el concepto planta eléctrica. Entonces, esta parte de tener claro en un mercado objetivo, no solamente hablo del idioma, ¿vale? Está bien el trabajar las palabras clave por idioma, las palabras clave en inglés, las palabras clave en italiano, etcétera, etcétera. Pero os estoy comentando que a nivel mercado existen también diferencias idiomáticas. En Chile, por ejemplo, a los cables eléctricos se le llaman conductores eléctricos. Productos para el pelo son productos para el cabello en otros países. Entonces, si yo quiero aparecer en empresa que me dedico a la fabricación de productos para el pelo
en Google México, posicionamiento en México, pues lógicamente, si no he hecho un análisis previo de palabras clave en ese mercado, no voy a aparecer nunca. No voy a aparecer nunca en México para productos para el pelo. Son productos para el cabello. ¿Qué ocurre también en ese sentido? Que la inteligencia artificial nuevamente ha irrumpido aquí y yo puedo hacer traducciones automáticas. Yo puedo decirle a ChatGPT o a Copilot que me traduzca o que me analice este listado de palabras clave. Para mí esto es un error, ¿vale? Os lo comento porque la única empresa que tiene estadísticas de búsqueda, que quiere decir cuántas veces se busca grupos electrógenos, generadores eléctricos o plantas eléctricas o plantas de luz en un mercado en concreto, es Google. ¿Vale? Es decir, ChatGPT no te va a dar datos estadísticos de cuántas veces se busca algo. ChatGPT te va a hacer una propuesta de lo que él, en función de todos los inputs previos que tiene de su base de conocimiento, te va a dar un resultado. Pero no tiene datos de estadísticos de búsqueda. Entonces, para el análisis de palabras clave es fundamental el utilizar herramientas del buscador, herramientas propias de Google. ¿Por qué? Porque si esas palabras no las utilizan los usuarios, los clientes, ¿para qué voy a incorporarlas yo en mi estrategia de palabras clave? Pero os pongo un ejemplo, que me gusta poner muchísimos ejemplos. Es una empresa de Málaga que trabajamos hace muchísimo tiempo que se llama Aceitunas Roldán, ¿vale? Y tenía un producto que era un producto muy específico. Uy, este no es. Aceituna Roldán, aceituna Roldán. A ver si lo encuentro. ¿No va a la web? Bueno, lo comento. Se les ha caído la web. Vale, os comento. Esta empresa, Aceituna Roldán, se dedicaba a un producto en concreto que es la aceituna aloreña de Málaga. Eso es como definen ellos sus productos. Palabras saben su web. Nosotros hacemos aceitunas aloreñas. Nosotros hacemos este producto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo hago ese análisis previo, de análisis de palabras clave, me doy cuenta que la aceituna aloreña de Málaga, que es su producto estrella, no lo busca nadie. Entonces, Sergio, queremos aparecer en Google, vale. Análisis de palabras clave. ¿Hay alguien buscando esto? Vamos a un concepto más genérico. Vamos a aceitunas rellenas. Vamos a aceitunas españolas. Vamos a un queso manchego ecológico. Repito, si no realizo un análisis intenso de palabras clave, todo lo demás va a ir mal. Y ahí tenéis muchísimos que aportar. Vosotros sois los que mejor conocéis vuestro producto. Sois los que mejor lo conocéis cómo se denomina ese producto técnico en un mercado en concreto. Cómo se dice en inglés. Entonces, esta fase en concreto de análisis de palabras clave tiene que tener muchísimo peso en vuestra página web. Os pongo también otro ejemplo de una empresa con la que trabajamos hace muchísimo tiempo en un programa de IBACE, que era el programa Exportnet hace años. Son de... vale. Jouma se dedica a la fabricación de maletas de viaje. Vale, pues para definir este menú de navegación estuvieron más de 3 meses. Lo que estaba comentando antes de cómo busca la gente y cómo los incorporo en mi página web. Esto no es casual. Es decir, ¿cómo busca la gente las maletas? ¿Buscan maletas de cabina, maletas rígidas, maletas con marca, maletas para juveniles, maletas adultos, maletas por número de ruedas? Es decir, tengo que tener claramente definido mi producto o servicio y todas las posibles combinaciones. Si yo me voy a un proveedor web y le digo, hazme una web, sin haber este trabajo previo,
luego te va a costar muchísimo dinero cambiar, modificar. Ponme un menú, cámbiame esto. He visto que las mochilas se buscan mochilas portaalimentos o mochilas con rueda o mochilas escolares con carro. El proveedor web, en muchos casos, yo digo que en algunos sí que lo hacen, si no ha analizado previamente todo esto, no va a tener criterio para definir cómo voy a organizar mis productos. Vale, muy importante, por lo tanto, el trabajar el análisis de palabras clave, las categorías de producto y los idiomas. Y no me vale para esta fase el apoyarme en herramientas de inteligencia artificial. Hay una herramienta de Google que es gratuita, que es el planificador de palabras clave, que es la herramienta que te dice exactamente cuántas veces se busca algo en un mercado en concreto. Y luego tenéis dos herramientas también, ¿vale? Tenemos las predicciones de búsqueda y las búsquedas relacionadas con Google. Estas dos herramientas te permiten también saber cómo busca la gente una palabra clave en un mercado en concreto. Vale, pues yo tengo palabras clave de tráfico de marca, que eso realmente, pues si no aparezco yo cuando alguien busque mi marca, pues mal voy. Es muy fácil. Lo más recomendable, lo más interesante serían trabajar las palabras concretas, específicas y aquellas que están compuestas por varios términos. Hemos dicho queso es una palabra clave muy popular, pero es muy complicado de trabajar. Queso manchego es un poquito menos popular, pero es más fácil de trabajar. Queso manchego ecológico es una palabra clave que tiene 3 términos long tail y es más fácil de trabajar. Por tanto, tenéis que pensar, yo no hago vino, yo hago vino ecológico, yo hago vino ecológico UTIEL, yo hago vino blanco biodinámico. Yo no hago queso, hago queso manchego ecológico. Es decir, tenéis que pensar siempre en qué elementos caracterizan vuestro producto o vuestro servicio. Vale, pues esto es una de las principales cosas que tenéis que desarrollar, el análisis de palabras clave dentro de vuestra página web. Y luego tenemos los factores on-page y los factores off-page. ¿Vale? Los factores on-page son aquellos factores que son propios o exclusivos de nuestra página. Normalmente los factores on-page lo va a trabajar muy bien vuestro proveedor web. ¿Vale? El proveedor web va a decirte qué elementos son los más importantes a tener en cuenta y suelen ser factores técnicos. Y los factores off-page son factores externos. Google tiene una determinada forma de valorar los sitios web que es a través de los enlaces. Es decir, si una página externa me enlaza, una página externa me apunta, eso es, digamos, un voto que te da una puntuación. Cuantos más enlaces tenga, mejor autoridad voy a tener. Eso era así los inicios del SEO, ¿vale? Yo me acuerdo hace también unos años que yo compraba enlaces y Google se tragaba los enlaces, es decir, 1000 enlaces a 100 euros. Hay páginas que se dedican a vender enlaces. ¿Qué ocurre? Que ha cambiado y evolucionado mucho. Hoy en día, enlaces que no estén relacionados con tu página, Google no los tiene en cuenta. Sentido común. Si mi página habla de calcetines, yo necesito tener enlaces de páginas que estén relacionadas con mi producto o mi sector. Ahora veremos los enlaces. Esto es muy importante en el SEO internacional, porque si yo quiero que mi parte en inglés de mi sitio web sea relevante y tenga cierta importancia, yo tengo que trabajar enlaces en inglés. ¿Ok? Entonces tenemos factores on-page y factores off-page, factores propios de nuestra página y factores externos fuera de nuestra página. Lo vamos a ver ahora de forma también rápida. ¿Vale? A mí me gusta trabajar, esta es una metodología nuestra, que trabajamos en Rexporta a la hora de desarrollar un proyecto SEO y, como os he comentado antes, lo que hacemos es copiar
las funciones que realizan los buscadores y analizar esos elementos en concreto. Primero, rastreo e indexación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si la araña, el spider, no es capaz de acceder a tu sitio web, todo lo demás sobra. ¿Cómo puedo saber yo si mi sitio está correctamente indexado en Google? Vale, pues hay una herramienta que en el SEO se utiliza muchísimo para un montón de cosas, que se llama Google Search Console. Es una herramienta gratuita de Google que tenéis que configurarla con vuestro proveedor web para tenerla instalada y te va a decir, voy a abrir, perdón, voy a utilizar otro. Es una herramienta fundamental para el SEO que te va a decir varias cosas entre... A ver. Va a decirte varias cosas. Indexación. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber yo si mi sitio web está correctamente, primero, se está rastreando bien y segundo, se está indexando bien? A través de esta herramienta. Es cierto que es una herramienta un poquito técnica, ¿vale? Hay que entenderla. ¿Por qué? Porque yo entro aquí y veo que tengo 252 páginas sin indexar y me empiezo a temblar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Vale? Pero aquí hay una serie de elementos como las redirecciones, como páginas que se han bloqueado por robots.txt o páginas también que están también eliminadas de indexación por cualquier otro motivo que hace que nos indexen. Entonces, esto es normal, no os asustéis. Entender un Search Console es complicado. Pero bueno, lo que tengo que tener en cuenta es que mi sitio web tiene que rastrearse correctamente y tiene que indexarse de forma correcta. Para aquellos que queráis hacer una consulta rápida del número de páginas que tiene Google indexadas, Google recomienda utilizar el comando site. Site 2 puntos el dominio. Y aquí puedo ver yo que hay 411 resultados, 411 páginas que están en el índice de Google. Vale, entonces, lo primero que analizamos es que el spider entre correctamente en tu sitio web y que se meta en el índice, son factores on page. Y lo segundo que analizamos es el contenido. Este es otro de los elementos en los que podéis trabajar. La parte técnica, quizá no hace falta entrar tanto, os dejáis asesorar por vuestro proveedor web, pero en el contenido sí que deberíais de trabajar. Sí que tenéis que tener una descripción de productos adecuada, sí que deberíais de ir subiendo publicaciones en un blog si tenéis un blog, sí que deberíais ofrecer preguntas y respuestas dentro de vuestro sitio web. Esta sí que es una parte que deberíamos trabajar un poquito más, ¿vale? Y luego tenemos los factores off-page, como los enlaces básicamente, o la autoridad, y factores del usuario. ¿Qué ocurre con los factores del usuario? Que yo no puedo controlarlos. ¿Qué son factores del usuario? Si un usuario está entrando desde México, si un usuario está entrando con el navegador en ventana privada o tiene el navegador viciado por consultas anteriores, si un usuario está entrando con la... Es decir, todos esos elementos se tienen en cuenta en el posicionamiento, pero no puedo gestionarlos. Lo que puedo gestionar es el rastreo de indexación, que lo va a hacer vuestro proveedor web. Puedo gestionar el contenido, que deberéis implicaros vosotros, y la parte de enlaces, pues bueno, que es un poquito menos importante. Entonces, aparte de esta metodología, nosotros también solemos seguir una tabla de elementos del SEO
que viene de la web Search Engine Land. El Search Engine Land o Moz son dos de los principales referentes del SEO a nivel internacional, a nivel mundial. Y divide los factores en los siguientes elementos. ¿Vale? Ya los conocéis. Elementos relacionados con la arquitectura, elementos técnicos. Veis todo lo que aparece aquí en esta columna. Crawl quiere decir el rastreo, que es un factor muy importante. HTTPS es un factor técnico, que mi web tiene que estar en HTTPS, tiene que verse bien en mobile, tiene que tener una estructura adecuada y tiene que tener unas URL adecuadas. Vale, toda esta parte de arquitectura, que es la primera columna, a priori deberíais de confiar en vuestro proveedor web. ¿Okay? Segundo, contenido, donde tenéis más que intervenir vosotros. Primero, lo veis por aquí, keywords. Las keywords suelen ser importantes aún. Respuestas a preguntas. No solamente pensamos en palabras sueltas, sino en frases, en responder a preguntas. Y esto viene muy bien para la IA. Si yo tengo una sección de preguntas y respuestas frecuentes y alguien pregunta cómo se instala un pararrayos, por ejemplo, o qué tipos de pararrayos existen, si yo tengo esa pregunta y respuesta en mi sitio web, tengo más probabilidades de aparecer en la IA. Language, súper importante, gestión de idiomas a nivel internacional, calidad del contenido, relevancia del contenido, contenido único, contenido fresco con actualización, contenido de valor. Esto sigue siendo muy importante. ¿Quién gestiona el contenido en vuestro sitio web? Y luego tenemos factores externos. Links, enlaces, lo veis aquí. User, factores del usuario. Y últimamente tiene cada vez más peso lo que es el performance, el rendimiento de vuestro sitio web. Yo el performance lo pondría también en la parte de arriba de factores on-page. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo este conjunto de elementos. Arquitectura, contenido, código HTML que os lo va a ayudar muchísimo vuestro proveedor web, enlaces y factores del usuario y rendimiento. Mucho trabajo, mucho trabajo, pero en lo que apoyaros en vuestros proveedores web y en lo que más podéis aportar y sobre todo aplicado a la internacionalización es en lo que tiene que ver con el contenido. Para mí es lo más importante. ¿Vale? Factores relacionados con el contenido. Ahora lo vamos a ver. Arquitectura y otros factores técnicos. Lo hemos visto ya. La araña entra a un sitio web, rastrea, indexa y entra a algunos sitios. Muy importante que vuestro web se vea en dispositivos móviles y ahí tenéis algunas herramientas que te permiten validar la visualización móvil de nuestro sitio web. Y contenido. Aquí tenéis un poquito desarrollado todos los factores, calidad, palabras clave, relevancia, profundidad, contenido único, responder a preguntas, idioma, consensus. ¿Y qué hacemos con la IA? Bueno, aquí también tenemos otro caballo de batalla. ¿Vale? Os explico también nuestra visión. Yo sé que se están generando ingentes cantidades de contenido con herramientas como ChatGPT o herramientas como algunas de las que vais a ver por ahí. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que Google considera spam los contenidos generados con IA. Pero os pongo en situación. Grammarly, por ejemplo, es una herramienta de verificación de contenidos que identifica si un contenido ha sido generado por IA y se está utilizando, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia para verificar los trabajos que presentan los estudiantes. Y realmente esta herramienta no es capaz de identificar si un contenido ha sido generado por IA o no. Yo he visto textos generados por humanos currándoselo durante un montón de horas
y se lo meten y dice que ha sido contenido generado por IA y viceversa. Contenido generado por IA que el Grammarly te lo da como bueno. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en una zona de muchos grises. Yo que incluso puedo pasar contenidos por herramientas que se llaman humanizadores, humanizers, para que no te lo detecte la IA. Google está desarrollando algoritmos, procedimientos para detectar contenidos textuales generados por IA. Mi recomendación. Yo puedo ayudarme con ChatGPT o cualquier herramienta, Copilot, Gemini, para generar contenidos, para tener ideas, pero no os recomiendo pegar el contenido tal cual me viene de esas herramientas. Yo sé que existen herramientas de automatización de contenidos que generan contenidos, hacen publicaciones y todo eso se publica de forma inmediata. Mi recomendación es no hacerlo. ¿Me puedo ayudar? Sí, me puedo ayudar para tener ideas, para estructurar un párrafo, para hacer una publicación o para mejorar una ficha de producto. Pero no copiéis todo lo que está apareciendo en una herramienta de estas. ¿Vale? Y hay otro grupo de factores, además del contenido, que son el código HTML. La mayoría de gestores de contenidos que vais a utilizar vosotros, ya sea Drupal, WordPress, WooCommerce, Shopify, cualquiera de estas, te permite hacer esto, te permite el contenido que yo estoy subiendo darle un formato adecuado para el posicionamiento. Le tengo que poner un título, le tengo que poner unos headings, le tengo que poner unas descripciones y le tengo que poner un alt a las imágenes. Todo esto, cuando yo subo contenido, si utilizáis un gestor de contenidos, te lo va a hacer de forma inmediata. Y hay un elemento muy importante, que es lo que se conoce como esquema, sobre todo en webs de comercio electrónico, que te permite no solamente darle un formato HTML adecuado, sino que se formatea el contenido de una determinada forma para que aparezca con resultados más enriquecidos, que se llaman así. Es decir, si yo tengo un comercio electrónico, yo puedo hacer que aparezcan datos de precios, puedo hacer que aparezcan datos de reviews, puedo hacer que aparezcan datos de producto y puedo hacer que aparezcan una serie de elementos diferenciales. Por ejemplo, si yo busco calcetines divertidos, vale, bajo. Vale, ¿por qué aparece en este resultado de búsqueda este precio y este review? Por lo que acabamos de explicar ahora. Porque yo he marcado los datos en mi sitio web de una determinada forma para que aparezcan más información en los resultados de búsqueda. Eso es lo que se conoce como esquema. Al de las imágenes, muy importante también, ponerle un título y un alt a todas las imágenes. Y respecto al performance, otro de los elementos muy importantes, aquí sí que deberéis exprimir un poquito más al proveedor web. ¿Vale? Hace unos años Google decidió que iba a valorar las páginas web en función de unos criterios, LCP, FID, CLS, y que eso iba a afectar al posicionamiento. Es muy complicado, ¿vale? Están haciéndose mejoras en la calidad de las imágenes, velocidad de carga, etcétera, etcétera, para que todo esto funcione mejor. Pero tenéis que tener una velocidad adecuada y tenéis que tener unos indicadores de rendimiento adecuados si queremos que nuestra web funcione de forma correcta. Vale, y vamos ya terminando. Factores externos, lo hemos comentado. Sobre todo enlaces externos, también los internos suman, y que tengan una cierta autoridad. No es lo mismo que me enlace una web que no es importante que me enlace una web del gobierno o una web de un medio de comunicación. Y también lo que se conoce como la credibilidad. ¿Cómo se construye la credibilidad? Con el tiempo. Es decir, yo si hago publicaciones o un sitio web hace publicaciones durante cierto tiempo
durante un tema determinado y además es una marca reconocida y además tiene muchísima reputación en su entorno, el hecho de que esa página me enlace es más importante que el que me enlace a alguien que no tiene ese tipo de credibilidad, ¿vale? Entonces, tenemos que conseguir enlaces y tenemos que conseguir que seamos una referencia en nuestro sector. Los factores los hemos visto ya y los factores del usuario que no podemos controlar. Y terminamos con una serie de elementos que se aplican exclusivamente al SEO internacional. Yo puedo hacer una estrategia multidioma, yo puedo hacer un SEO a nivel inglés, a nivel español y a nivel alemán, que es una estrategia que desarrolla principalmente las pymes cuando están iniciando. Hago un estudio a nivel global de palabras clave en inglés, hago un estudio a nivel global de palabras clave en español, pero la estrategia más adecuada es si yo quiero aparecer de forma orgánica en México, tengo que hacer una estrategia región. Tengo que aparecer como una empresa mexicana. Entonces son dos enfoques distintos. Estrategia multilingüe. La mayoría de pymes vais a hacer esto, vais a hacer una estrategia multilingüe, pero si yo quiero que mi comercio electrónico destaque en Francia, debería hacer una estrategia país. No una estrategia idioma, sino intentar realizar toda una serie de acciones para que mi web aparezca de forma natural en Francia. ¿Vale? Dos estrategias, estrategia idioma o estrategia regiones. Y lo puedo hacer de varias formas, ¿vale? La estrategia idioma yo puedo tener, lo más común es utilizar carpetas, por ejemplo, .com.de, utilizar también subdominios .de, .example, pero es menos recomendado. Y si yo lo que quiero es hacer una estrategia país, yo puedo utilizar un dominio específico de ese país en concreto. El utilizar un dominio de un país en concreto como DE hace que tu web sea muchísimo más relevante para el posicionamiento en ese país. Repito, no es lo común, pero sí que deberíamos de trabajarlo. ¿Vale? Y luego, respecto a los idiomas, tengo que poner muy fácil al usuario la capacidad que pueda seleccionar un idioma. Tiene que ser obvio. No es recomendable utilizar versiones multilingües en un mismo sitio. Mezclar el inglés y el francés en una misma página no es recomendable. Y no es recomendable las traducciones automáticas ni las traducciones realizadas con inteligencia artificial. ¿Vale? Existen las traducciones automáticas, existe traducción de contenidos por una IA, por ejemplo, pero lo más interesante y adecuado es hacer un análisis de palabras clave y en función de las estadísticas de búsqueda desarrollar esa estrategia de traducción. Facilita que se puedan cambiar los idiomas y existe también a nivel técnico una forma de decirle a los buscadores qué idioma estoy utilizando, que es a través de lo que se llama anotaciones hreflang. Yo puedo utilizar servidores. Si tengo un servidor en España o en Estados Unidos, va a funcionar perfectamente mi página web. O a veces puedo utilizar lo que se llaman redes de servidores o CDNs, ¿vale? Que es otra de las prácticas que podríamos llegar a utilizar. No es viable tener servidores. Si yo quiero aparecer en China, si yo quiero aparecer en Francia, tener un servidor en Francia, tener un servidor en Alemania, tener un servidor en Portugal. Con un servidor en Europa es suficiente. Pero si yo quiero tener visibilidad orgánica en China, sí que sería recomendable utilizar un hosting en ese país en concreto. Recomendaciones: tener hosting, por ejemplo, en China, en ese caso en concreto, mejorar los tiempos de carga del usuario y generar enlaces entrantes de esa página en concreto. Vale, y terminamos con alguna guía que tenéis muy bien, no da tiempo a verlo en concreto, de cómo hacer SEO para Baidu, que es el buscador chino. Y aquí tenéis algunos ejemplos de empresas con las que estamos trabajando el posicionamiento orgánico. Por ejemplo, Aplicaciones Tecnológicas, una empresa de Valencia que utiliza el SEO por idiomas y aparecen
en portugués cuando alguien busca en portugués para rayos en las primeras posiciones. Una empresa aquí de Alicante que trabaja muchísimo el SEO en diferentes idiomas, en italiano, en francés, en inglés, y es un comercio electrónico, ¿vale? Cómo trabajar el SEO para lograr aparecer cuando alguien busque sus productos en el mercado en concreto. Y Roca, que en este caso no hemos trabajado con ellos, que también utiliza una estrategia multidominio. ¿Por qué? Porque tiene dominios distintos, en este caso para Argentina, cuando alguien busque en ese mercado en concreto. Vale, os dejo con un enlace final, ¿vale? Que a mí es el que más me ha gustado, que he encontrado desde 2024, eso ya desde el año pasado, que te explica los principios del GEO. Te explica qué cosas, qué elementos hay que trabajar para aparecer en aquellos resultados de inteligencia artificial generativa que, como hemos visto, están empezando a afectar a la forma de trabajar en los buscadores. Bueno, pues tenéis mis datos, mi correo electrónico. Ahora voy a preguntarle a Marta si tenemos alguna consulta y la puedo resolver. Y también animaros a participar en el programa del Expander Digital, que en toda esta parte de análisis de palabras clave, de estrategia, incluso de definición de la página web, os van a echar una mano en todo lo que es el posicionamiento orgánico en buscadores. Bueno, pues dejo de compartir y a ver si me comenta Marta si tenemos preguntas. Perfecto, Sergio. ¿Me ves? ¿Puedes ver la cámara Sí, y todo ahora que has dejado de compartir? sí, te veo, te veo. Ah, fenomenal. Pues antes de nada agradecerte la ponencia, súper detallada y súper clara y un poco también viendo hacia dónde nos dirigimos. Resaltar a las empresas, hemos visto las herramientas que trabajamos. Muchas de estas herramientas son las fuentes de información con las que luego emitimos los informes de los expanders digitales, con lo cual, si vosotros las utilizáis, perfecto, pero si queréis que nosotros os ayudemos en este sentido, pues bueno, a vuestra disposición con el programa. Vale, he abierto la parte de preguntas. Tenéis en la aplicación la zona de preguntas que si tenéis cualquier consulta, bien sobre el programa o bien sobre la charla que hemos tenido sobre el SEO, pues las lanzáis. Hemos recibido una que la acabo de ver, que la lanzaba Ana, va más dirigida a lo que es el programa del Expander Digital. Ana, te resuelvo, me preguntaba sobre la facturación mínima y esta debe de ser de 100.000 euros. ¿Vale? No sé si ha habido alguna que no me has entendido bien. 100.000 euros de facturación mínimo más un empleado en nómina. Esto durante el último año. Vale. De momento no están entrando. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Qué estás viendo con las empresas de ahora? ¿Ves que, bueno, desde luego con el Expander Digital vemos empresas de todo tipo y sí que les animamos, pues bueno, a focalizar. Si bien es cierto que Internet es a nivel global, también lo es que en lo que es el SEO lo debemos hacer por países. Por eso también, a ver, ¿qué ocurre con las imágenes generadas con inteligencia artificial? Vale, recomendación Sí, mía. Hoy en exacto, eso día va para ti. está bien, ¿vale? Es ¿El muy qué? trendy generar las imágenes generadas por IA, por ejemplo, del estudio Ghibli o estilo Los Simpsons, todo eso está muy bien. Mi recomendación es que tenéis que gastaros el dinero en hacer imágenes propias, fotografías y vídeos propios, ¿vale? Las imágenes de inteligencia artificial muchas veces son muy IA. Otra cosa Sí. distinta es utilizar la IA para editar imágenes, ¿vale? Para cambiar, quitar un texto, poner un fondo, poner un modelo. Pero creo que deberíais de utilizar vuestras bases de datos de imágenes propias. En ese sentido, Expander Digital también tiene una parte, ¿verdad, Marta?, de que te permite subvencionar la creación de imágenes y vídeos para mercados exteriores. Vale. Nosotros también ya creo que se identifican muchas veces las imágenes que son hechas con IA, se ven ya casi a la legua. Entonces, Sí. cada vez un poquito hacerlo a medida, al final va a ser como mucho más valorado. Vale, ha entrado Correcto. otra consulta de María Paula. Vale, nos pregunta por países latinoamericanos si pueden entrar en el programa. Por supuesto que sí, de hecho tenemos muchísimos. Lo único que todo lo que sea generar contenido,
a ser en el idioma español, o se puede demostrar que efectivamente se ha utilizado para eso, o si no, lo que es ese concepto de gasto de generación de contenido no podría entrar. Por ejemplo, para otros mercados, cuando es traducciones de página web, pues evidentemente eso sí que entraría. Simplemente nos limitamos a eso. Si luego vas a hacer campañas de publicidad en destino o tema de fotografías y redes sociales que vayas a utilizar en destino, eso no habría ningún problema porque lo puedes justificar. ¿Vale? Vale, a ver si tenemos otra pregunta más. Vale, una vez elegidas las palabras clave, ¿dónde las ponemos en la página web, en el contenido? Es una pregunta muy amplia, muy genérica, ¿vale? Pero la idea que has comentado es fundamental. Yo tengo que analizar las palabras clave por las que quiero trabajar. Y una vez que las tengo, depende un poquito de lo que tengamos. Si yo tengo un e-commerce, pues lógicamente la tengo que poner en algunos sitios en concreto, en el título de la página, en la descripción de la página y en la descripción del producto. Si tengo calcetines divertidos, la repito en todos estos sitios. Pero si yo tengo una empresa de servicios, pues lo que tengo que hacer es, aparte de que esté esa palabra clave en la descripción del servicio en concreto, ¿vale? Luego ponerlo, por ejemplo, una publicación del blog o en diferentes sitios. La idea es que cuantas más páginas tenga yo relacionadas con esa palabra clave, mejor valorado voy a estar para Google. A ver, creo que no van entrando. A ver si sí que tenemos otra. A ver, no entiendo la pregunta. A ver, espera. Vale, ¿cómo buscamos un posicionamiento en otro país sin usar el dominio de este? Vale, sí, la entiendo. A ver, el hecho de que yo vaya a hacer un posicionamiento en otro país, al final tengo que tener una infraestructura para ese país en concreto. Es decir, si yo quiero aparecer en Google México, lo que hacen la mayoría de empresas es que ya tienen una filial o ya tienen muchísimo producto o tienen un distribuidor o tienen una presencia activa. Solamente en ese caso es cuando recomendaríamos trabajar el posicionamiento en el mercado, por ejemplo, mexicano. Entonces, si ese es el caso en el que yo tengo una presencia activa, por ejemplo, Roca en Argentina o Roca que trabaja el posicionamiento local en México, lo que hay que hacer es parecer mexicano. Es decir, yo con un dominio.es intentar aparecer en Google México es imposible. Yo tengo que aparecer mexicano, tengo que comprar un dominio mexicano, tengo que trabajar los contenidos en mexicano, el hosting en México y trabajar todo para México. Pero repito, esto no es para todas las empresas. Solamente cuando yo tengo un volumen de actividad muy alto en ese mercado en concreto, tengo ya presencia estable, tengo el producto en ese mercado, entonces sí cuando voy a hacer el desarrollo de una estrategia SEO para ese mercado. Por eso es muy importante lo que comentaba Marta, hay que definir el mercado objetivo. Yo no puedo ir a todos los mercados del mundo, pero si yo quiero ir al mercado francés, pues debería hacer una estrategia adecuada para ese mercado en concreto. Lo recomendable es estrategia idiomas, hacer SEO por idiomas. A ver. A ver, creo que ya tengo otra consulta más. Sí. ¿Cómo utilizar una palabra clave tipo económico o barato sin aparecer así dentro de la web? Bueno, aquí también se puede utilizar sinónimos y tendencias, ¿no? Lo que querrá es visibilizar que el producto es competitivo. Sí, pero a ver, tampoco entiendo mucho la pregunta. Si claro, una de las ventajas competitivas es que tu producto es económico barato con respecto a la competencia, pues lo dices, ¿no? Sinónimos o competitivo. Sí. O relación calidad-precio, que se le hace mucho, una relación calidad-precio estupenda. Pero si se quiere decir, hay que decirlo. No. Sí, nada, me está poniendo ejemplos. María, si te parece, podemos hablar por teléfono y le damos un poquito de enfoque. Además, estamos también con Sergio siempre conectados, o sea que cualquier cosa lo podríamos ver. Lo digo para no centrarnos así tan... Esto. Perfecto, pues de momento no están entrando más consultas. Cualquier cosa, por favor, nos escribís. Nos están dando las gracias. Que muchísimas gracias, que es súper interesante. Por supuesto, yo desde Cámara Valencia, Sergio, también agradecerte que hayamos encontrado unos huecos para este tipo de sesiones. Vamos a continuar. El miércoles que viene haremos otra sesión y el siguiente, todas en el marco del programa Expande Digital. Lo que queremos es crear estos espacios de reflexión
sabemos y estamos cerrando todo el mundo las cosas por el tema de que vienen las vacaciones, etc. Pero bueno, el tiempo de las solicitudes, recordar que es hasta el 31 de agosto. Las plazas todavía quedan, pero sí que van finalizando. Y bueno, os animamos a que las solicitéis y que si tenéis cualquier duda, nos llamáis porque tenemos equipo para resolver tanto dudas del programa como para dudas sobre la documentación, que a veces también las hay. Y sin más, Sergio, agradecerte el tiempo. Nos vemos en próximas acciones y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias a todos desde la Cámara de Comercio de Valencia. Gracias, Marta. Hasta luego, un saludo.